Hola, soy Iván Medina y bueno, en este video voy a analizar dos problemas que han afectado históricamente a México y que todavía siguen presentes en nuestra sociedad, los cuales, bueno, los que yo elegí son la corrupción y la inseguridad. Y bueno, elegí estos dos temas porque no son problemas aislados ni recientes, sino que pues tienen raíces profundas en la historia política de nuestro país. Además, están muy relacionados entre sí, ya que la corrupción debilita las instituciones y esa debilidad permite que la inseguridad y la impunidad continúen. Y bueno, para entender estos problemas eh, es importante no solamente verlos como fallas actuales del gobierno o de la sociedad, sino como resultado de procesos históricos que se han ido acumulando. Y bueno, a lo largo de la historia de México han existido momentos en los que el poder pues se ha concentrado en pocas manos. La ciudadanía ha tenido poca participación y las instituciones no siempre han funcionado de manera justa o transparente. Y bueno, primero voy a hablar de la corrupción. Y bueno, este problema se puede analizar desde la época colonial, cuando la Nueva España está organizada bajo un sistema jerárquico, donde el poder político, económico y social estaba concentrado principalmente en las autoridades españolas, la iglesia y ciertos grupos privilegiados. En ese contexto, muchos cargos públicos y beneficios dependían de relaciones personales, influencias o lealtades, más que de criterios de justicia o de algún mérito propio. Y bueno, pues esto fue formando una cultura política donde el acceso al poder podía usarse para obtener beneficios pues privados. Y bueno, después de la independencia, México enfrentó muchos problemas para consolidarse como Estado. Hubo inestabilidad política, conflictos internos, cambios constantes de gobierno y luchas entre distintos grupos por el poder. Aunque el país ya era independiente, muchas prácticas de favoritismo, abuso de autoridad y también falta de rendición de cuentas, pues siguen estando continuas. Y bueno, pues todo este conjunto de prácticas dificultó la construcción de instituciones fuertes y confiables. Yéndonos a lo que fue el porfiriato, ahí México pues vivió un periodo de modernización económica, por así decirlo, y de crecimiento de infraestructura y atracción por la inversión extranjera. No, atracción de inversión extranjera más bien. Este, Sin embargo, pues también fue una etapa marcada por la concentración del poder en Porfirio Díaz y pues su grupo de cercanos. Y bueno, aunque existía una idea de orden y progreso, la participación política estaba muy limitada y muchas decisiones beneficiaban principalmente a las élites económicas. Y bueno, esto muestra cómo un país puede avanzar en ciertos aspectos materiales, pero al mismo tiempo mantener prácticas autoritarias y poco democráticas. Bueno, más adelante, después de la Revolución Mexicana, se buscó construir un Estado más justo, con derechos sociales, reparto agrario y mejores condiciones para los trabajadores. Sin embargo, durante gran parte del siglo XX, el sistema político mexicano estuvo dominado por un partido hegemónico. Y bueno, este sistema ayuda a mantener estabilidad política, pero también permite prácticas como el clientelismo, la compra de lealtades, el control de sindicatos y organizaciones sociales y la falta de verdadera, pues ahora sí que competencia democrática. Y bueno, en muchos casos la ciudadanía dependía de los favores o apoyos del gobierno, lo que debilitaba la relación entre derechos y participación política. Por eso la corrupción no debe entenderse solo como robar dinero o, o dar mordidas, dar moches, sino que es un problema más amplio que incluye el abuso de poder, falta de transparencia, uso de recursos públicos para intereses privados y ausencia de pues, consecuencias para quienes actúan de forma indebida. Y bueno, hablando históricamente, pues la corrupción ha crecido cuando las instituciones son débiles, cuando no hay vigilancia ciudadana y cuando los gobiernos no hacen una buena rendición de cuentas. Bueno, el segundo problema que analizaré es la inseguridad. Este también tiene raíces históricas. Eh,
ya que México ha sido un país marcado por diversos conflictos, guerras internas, invasiones extranjeras, levantamientos sociales, este, y bueno, desigualdad económica y disputas por el poder. Y bueno, desde el siglo XIX, la dificultad para construir un Estado fuerte y estable provocó que muchas regiones vivieran con poca presencia institucional y con formas de violencia relacionadas con el control del territorio. La Revolución Mexicana también es un punto importante para entender este tema, ya que aunque fue un movimiento que buscaba justicia social, democracia, tierra y derechos laborales, también fue un periodo de violencia armada, luchas entre facciones y pues destrucción. Después de la revolución, el Estado mexicano tuvo que reconstruir el país y crear instituciones capaces de mantener el orden. Sin embargo, pues muchas desigualdades sociales no desaparecieron por completo. Y bueno, en el México contemporáneo, la inseguridad se ha agravado por factores como crimen organizado, corrupción, dentro de muchas instituciones, la impunidad, la desigualdad y falta de oportunidades. Cuando las personas no tienen acceso a educación, empleo digno, espacios seguros o justicia, se generan condiciones que pueden aumentar la violencia. Y pues esto no significa justificar delitos, sino entender que la inseguridad no se resuelve únicamente con castigos o con los policías. También se deben atender pues causas sociales e históricas, así como pues las raíces pues. Y bueno, además la inseguridad afecta directamente a los derechos de las personas, ya que vivir con miedo pues limita a la libertad de movimiento, participación social, el acceso al trabajo y la confianza entre ciudadanos. Cuando una persona no se siente segura en su colonia, en el transporte público o incluso en su escuela, pues afecta su calidad de vida y su capacidad para ejercer plenamente sus derechos. Y bueno, en este punto es donde se conecta la corrupción y la inseguridad, ya que cuando existe corrupción en instituciones de seguridad, justicia, se genera impunidad. Si una persona comete un delito y no enfrenta consecuencias, o si una víctima denuncia y no recibe apoyo, la confianza en el Estado pues disminuye. Y esa falta de confianza hace que muchas personas dejen de denunciar o busquen resolver los problemas por su cuenta. Y pues esto al final debilita aún más el tejido social. Y bueno, por eso para proponer soluciones no basta con pensar en medidas desde arriba, sino que es necesario aplicar metodologías de inversión, colaboración y participación social. Y bueno, cuando digo inversión, esto me refiero a que implica acercarse a las comunidades afectadas y escuchar directamente sus experiencias. Por ejemplo, hacer entrevistas, encuestas, mesas de diálogo o ahora sí que recorridos comunitarios para entender cómo viven las personas, la, cómo viven las personas la corrupción y la inseguridad en su entorno cotidiano. La colaboración significa que las soluciones no deben venir únicamente del gobierno, sino que deben construirse junto con organizaciones civiles, escuelas, universidades, vecinos, especialistas y autoridades locales. Cada grupo puede aportar algo distinto. Por ejemplo, la ciudadanía conoce los problemas de su comunidad, las universidades pueden aportar investigación, las organizaciones civiles pueden acompañar procesos sociales y pues el gobierno tiene la responsabilidad de implementar políticas públicas. Y bueno, la participación social es fundamental también, de que una sociedad más informada y organizada puede exigir transparencia, denunciar abusos y vigilar el uso de recursos públicos. Por ejemplo, se pueden crear observatorios ciudadanos, comités de vecinos, campañas de educación cívica y muchos espacios de diálogo entre autoridades y comunidad. Y bueno, algunas propuestas para combatir la corrupción serán fortalecer la transparencia en el uso de recursos públicos, digitalizar trámites para reducir oportunidades de soborno, también proteger a periodistas y denunciantes, promover una educación cívica que enseñe desde la escuela la importancia de la honestidad, legalidad y participación ciudadana. Y bueno, también es importante que existan consecuencias reales para quienes abusan del poder, sin importar pues su cargo o posición social. Y bueno, para la inseguridad, algunas
propuesta sería invertir en programas de prevención para jóvenes, mejorar el acceso a la educación, deporte, cultura, empleo, recuperar espacios públicos abandonados, fortalecer la capacitación de policías locales, mejorar el sistema de justicia para que las denuncias tengan seguimiento. Y bueno, también es importante trabajar en la reconstrucción del tejido social, porque pues una comunidad organizada puede identificar problemas, puede proteger sus espacios y crear redes de apoyo. Y bueno, estas soluciones deben de tener una perspectiva eh, general de derechos civiles, políticos y sociales. Desde los derechos civiles, todas las personas tienen derecho a la seguridad, a la justicia y a vivir sin violencia. Desde la parte de los derechos políticos, la ciudadanía tiene derecho a participar, votar, exigir cuentas y denunciar abusos. Y desde la parte de los derechos sociales, el Estado debe garantizar condiciones dignas como educación, salud, empleo, vivienda, porque sin estas bases es muy difícil construir una sociedad más segura y justa. Y bueno, finalmente también entra la responsabilidad social, que combatir la corrupción y la inseguridad no es únicamente tarea del gobierno, aunque las instituciones tienen la mayor responsabilidad. Como ciudadanos también debemos evitar normalizar actos de corrupción, informarnos, participar, denunciar cuando sea posible y pues colaborar en proyectos comunitarios lo más posible. Y bueno, la responsabilidad social implica entender que nuestras acciones individuales también tienen impacto en la vida colectiva. Y bueno, ya como conclusión, la corrupción y la inseguridad en México son problemas actuales, pero con raíces históricas muy profundas, como ya lo vimos. Ambos se relacionan con la concentración del poder, la desigualdad, la debilidad institucional, la falta de transparencia y la poca participación ciudadana. Por eso, para enfrentarlos no basta con soluciones rápidas. Se necesita memoria histórica, importante, instituciones más fuertes, justicia social y una ciudadanía activa y participativa. Y ya solo así se puede avanzar hacia un país más democrático, más seguro y más responsable. Gracias.